vamos a ver lo que se llama el Relative Risk Reduction, la reducción del riesgo relativo. Esto creo que es muy confuso para los estudiantes de medicina porque a veces no es intuitivo y también por fórmula se olvida mucho. Entonces, primero vamos a entender qué es el riesgo el Relative Risk Reduction, la reducción de riesgo relativo. Entonces, la reducción del riesgo relativo se refiere a la proporción de el riesgo que disminuyó o la proporción de la reducción del riesgo que es atribuible a la intervención que hicimos. Entonces, vamos a decir que el 80%, digamos, de la población se infectaba con una enfermedad infecciosa sin vacuna. Y ahora que hay vacuna, el 20% se infecta. Entonces, ¿cuál es la proporción de reducción de riesgo que es atribuible a la intervención? Entonces estamos hablando de una proporción. Vamos a tener un numerador y un denominador. La proporción de riesgo, la proporción de reducción de riesgo. Entonces, ¿cuál fue la reducción de riesgo que le atribuimos a la causa? Esto es el 60%. Que de hecho aquí lo que estamos haciendo es lo que calculamos, haber hecho 80% menos 20%. Esto fue hacer el riesgo atribuible. Bueno, sería como el equivalente al riesgo atribuible, pero aquí como es una intervención buena, entonces es reducción de riesgo atribuible. No sé si se llama reducción de riesgo atribuible, pero es lo mismo. Atribuible. Y es la proporción de esto, o sea, es cuánto riesgo redujimos entre cuánto pudimos haber reducido. Entonces, ¿cuánto pudimos haber reducido? El ideal sería haber reducido todo, haber reducido el 80%. Entonces, nuestra proporción de riesgo, nuestra proporción de reducción de riesgo, bueno, que es atribuible a la causa, va a ser 75%. Y ahora, esto es de manera intuitiva. Y ahora sí vemos aquí en nuestro numerador fue la reducción de riesgo atribuible. Y el denominador es, bueno, en este caso fue 80%. O sea, es todo lo que podemos haber reducido. Todas las personas que se enfermaban o que se morían o así antes de que hiciéramos la intervención. Entonces, una forma de ponerlo es, bueno, aquí reducción de riesgo relativo. Se puede poner como aquí digamos el grupo placebo, porque es el grupo que no le estamos haciendo nada, menos el grupo de intervención, esto dividido entre el grupo placebo, o bueno, la tasa de infección en el grupo placebo. Entonces, tasa de infección en el grupo placebo menos tasa de infección en el grupo de intervención dividido entre tasa de infección en el grupo de placebo, y esto es 1 menos riesgo relativo. Riesgo relativo es el grupo de intervención entre el riesgo del grupo de intervención entre el riesgo de grupo de placebo. Generalmente, o creo que como más nos lo enseñan, es cuando nosotros vamos, en un estudio se expone se está comparando cuando la gente se expone a un riesgo, a un factor de riesgo. Entonces, generalmente el grupo placebo es el que no está siendo expuesto y pues generalmente nos da un riesgo relativo de 2, 4, o sea, algo que sea mayor a 1. Y aquí es al revés porque estamos hablando de una intervención que nosotros los doctores o quien sea está haciendo para prevenir una enfermedad o un daño o algo así. Entonces nuestro riesgo relativo va a ser menor a 1. Pero bueno, entonces vamos a hacerlo. ¿Cuánto es el riesgo relativo? Sería 20% entre 80%. Esto es un cuarto. 1 menos un cuarto es 3 cuartos y es 75%. Entonces, la reducción de riesgo relativo es la proporción de reducción de riesgo que fue o que le podemos atribuir a la intervención. Y entonces va a ser la reducción de riesgo atribuible
Eso dividido entre cuánto pudimos haber reducido. Y eso es lo mismo que hacer 1 menos el riesgo relativo.